por darnos la oportunidad de aprender de tanto conocimiento que usted tiene. Y bueno, esta es la semana de ingeniería. Han habido diferentes charlas que también se van a seguir dando durante la semana para que sepan, por si se quieran acercar también. Y vamos en este momento a recibir al profe don Rolando Castillo, el ingeniero. Él actualmente es el coordinador del programa de Ingeniería Estructural de la NAME y profesor de la Escuela de Ingeniería Civil. Y él está también dando el curso de análisis y diseño estructural de puentes y ha trabajado como ingeniero estructural en Costa Rica, en Australia y en Nueva Zelanda. Asimismo, respecto a su formación académica, tenemos que él tiene un doctorado en Ingeniería Civil con especialidad en estructuras del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda. Asimismo, tiene una maestría en Ingeniería Civil con especialidad en estructuras del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Tohoku en Japón y es licenciado de la presente universidad, de la Universidad de Costa Rica, en Ingeniería Civil. Asimismo, respecto a las afiliaciones profesionales, es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Costa Rica y asimismo es miembro del Comité de Puentes de la Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico de Costa Rica y miembro del Comité de Asesores Técnicos en Ingeniería y Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias. Además, también fue profesional registrado del Instituto de Ingenieros Profesionales de Nueva Zelanda entre el 2006 al 2010. Bueno, un fuerte aplauso para el ingeniero Rolando Castillo y muchísimas gracias por darnos estos minutos de su tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, estudiantes, profesionales presentes. Hoy vamos a tener una presentación muy interesante que el ingeniero Sergio Lobo va a realizar y que estamos seguros que lo van a encontrar bastante, de bastante interés porque estamos hablando de la ingeniería del futuro. Pero antes de comenzar, yo quería hacer una pequeña introducción sobre lo que es el programa de Ingeniería Estructural. Mucha gente a veces no conoce qué es lo que hacemos aquí en el mismo LANAME, especialmente cuando existía una separación física muy grande. Cuando ustedes la escuela en el edificio anterior, hoy en día que estamos más cercanos, creo que va a mejorar las relaciones entre la escuela y lo que es el LANAME. Nada más para comentarles un poco, el laboratorio, como ustedes lo conocen, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, es una entidad académica de investigación adscrita a la Escuela de Ingeniería Civil y de la Universidad de Costa Rica. Esta fue fundada en 1950, más de uno debe saber. Pero hay algo importante que les quiero comentar y es que nosotros, el ANAME es el responsable de ejecutar las actividades de fiscalización, evaluación, actualización y asesoría técnica que las leyes 8114 y 8603 le asignan al ANAME. Y el propósito de estas leyes, o lo que dice esta ley, es que debemos garantizar la calidad y la eficiencia de la inversión pública en la red vial del país. Entonces, tenemos por ley que hacer un trabajo que es bastante importante. Dentro de la NAME, si ustedes han buscado, digamos, la página de internet y han tratado de investigar un poco, ustedes me imagino han encontrado que el programa se divide en programas y en laboratorio. En el caso de los programas, somos 4. Programa de Ingeniería Estructural, cual yo coordino, el programa de Geotecnia, el programa de Ingeniería Sísmica y el programa de Infraestructura del Transporte. En lo cuanto a los laboratorios, tenemos el Laboratorio de Infraestructura Civil, Infraestructura Vial y el Laboratorio de Fuerza. Entonces, como ustedes bien saben, muchos de ustedes, me imagino, avanzados en la carrera, la ingeniería estructural es una especialidad de la ingeniería civil. Un ingeniero estructural lo que se va a encargar es de diseñar de manera económica estructuras que van a contar con una resistencia lo suficientemente grande como para evitar su colapso cuando las edificaciones o estructuras en general están en uso y protegerlas de fenómenos naturales como son los terremotos, viento, fuego, nieve. Sabiendo eso, tenemos que el programa de ingeniería estructural lo que busca es contribuir al desarrollo de la ingeniería estructural. Y
Y con ello lo que se quiere es que el país cuente con infraestructura de calidad y segura que le permita elevar la competitividad del sector productivo, industrial y comercial de Costa Rica. También lo que buscamos es fortalecer la posición de la UCR. Creemos que como institución académica y de investigación se vea fortalecida por el apoyo que nosotros brindamos a través de la docencia y la investigación. Y nuevamente, retomando un punto importante que les estaba mencionando, que la NAME, que tiene que velar por las responsabilidades que le asigna la Ley 8114, nosotros, Programa de Ingeniería Estructural, tenemos que velar por específicamente lo que es los puentes, ver a los puentes de este país, ver cuál es la condición de estos puentes. Entonces nos enfocamos en esa parte de esa gran responsabilidad que tiene la NAME. Para ello contamos con 8 ingenieros civiles con especialidad en ingeniería estructural, realizando labores en dos unidades. Tenemos lo que es la unidad de puentes, que ustedes me imagino han escuchado, y si no, bueno, ahora les comento un poco más de ella, y la unidad de investigación. Como les comentaba entonces, la gran responsabilidad que tenemos como programa es cumplir con las responsabilidades que le asigna la Ley 8114 en materia de puentes a la NAME. Y por eso vamos a cubrir varios temas que cubren como son la inspección, la evaluación, la rehabilitación, el mantenimiento, el diseño, la construcción, la parte hidráulica, la seguridad vial de los puentes. O sea, hay muchos temas, no solamente la parte estructural, sino que tenemos que ver también temas relacionados con hidráulica y seguridad vial. Para ello estamos organizando cursos de capacitación y charlas con expositores nacionales e internacionales que lo dirigimos a los profesionales y a ustedes, los estudiantes también. Y definitivamente apoyamos lo que es el desarrollo y la actualización de normativa nacional. Pero no solamente el programa es puentes, el programa también hace otras cosas. Una de ellas es, por ejemplo, hemos participado activamente en lo que es el desarrollo de una guía nacional para la evaluación rápida de viviendas después de una emergencia, y para ello hemos participado en conjunto con el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de San José, el Colegio Federado, empresas internacionales como Miyamoto, la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, USAID, y la Comisión Nacional de Emergencias. Desarrollamos una guía nacional para evaluar, también hacer evaluación rápida de edificaciones con otras instituciones, la Caja del Seguro, el Ministerio de Educación Pública, la Comisión Nacional de Emergencias. También en la evaluación del riesgo sísmico de la ciudad del Cantón de San José y la evaluación del riesgo sísmico de la región centroamericana y el Caribe. Proyecto bastante interesante, 2 años que estuvimos participando activamente. También hacemos evaluación de la condición estructural de edificaciones para instituciones públicas como el Banco Nacional, la Municipalidad de San José, el INS, el CNE, la CNE, el Ministerio de Educación Pública. Participamos activamente en el desarrollo de normativa, no solamente el desarrollo de normativa nueva, sino en la actualización de la misma. Entonces nos vemos involucrados en lo que es la actualización del Código Sísmico de Costa Rica, el Código de Viento que ustedes no conocen, que viene, va a ser parte del Código Sísmico. Los lineamientos para diseño sismorresistente de puentes fue una creación de aquí, de la NAME, por supuesto con la participación de lo que es el Código Sísmico de Costa Rica, la comisión, ¿verdad? El manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, también tenemos una participación importante. Y el manual de puentes, un manual que tal vez ustedes no han visto, ¿no? Que lastimosamente creo que es un gran aporte de parte nuestra, pero ha estado en revisión en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes desde el 2016 y todavía no hemos escuchado nada al respecto. Quiero invitarlos a que nos visiten. No sé si ustedes han ido a la página web del programa de Ingeniería Estructural, bueno, de la NAME, y se meten a la página del programa. Aquí ustedes se meten, ya sea por aquí, por esta pestaña, o ya sea aquí en este punto acá. Ustedes se meten aquí al programa y ustedes van a encontrar mucha información aquí útil.
que creo que les puede ser de interés. Por ejemplo, tenemos aquí en la parte de publicaciones, tenemos información como boletines interesantísimos, bueno, creo yo que son interesantes, sobre lo que es la ingeniería estructural, en temas varios, en parte de lo que es la velocidad del viento, el efecto del viento, barras de acero, o sea, hay una infinidad de temas que considero que sería bueno que ustedes se metieran y conozcan al respecto. Aquí tengo también una parte de videos, hay una cantidad de videos importantes sobre construcción de puentes, sobre construcción de tanques de acero, sobre sistemas constructivos de vivienda. Ustedes se meten en estas pestañas y aquí van a encontrar los videos, charlas que hemos dado aquí, que considero que sería interesante para ustedes poder revisar y conocer un poquitito más sobre otros temas que nosotros hemos estado tratando de desarrollar a lo largo del tiempo. Y finalmente, volviendo a la presentación, quiero invitarlos a lo que es, no sé si ya estaban enterados, al curso de Introducción a la Inspección de Puentes, un curso que damos 3 veces al año y que está por iniciar ahora el 29 de octubre, tiene una duración de 1 mes y está hecho de tal forma que es dirigido a profesionales y también a estudiantes. Tiene un costo de 32.500 y los pondría al tanto de los conocimientos que ustedes requieren para estar al tanto en cuanto a los pasos o los procedimientos que se deben llevar aquí en Costa Rica para realizar inspecciones de puentes. Y con eso, agradecerles haberme escuchado y ahora le paso la palabra bueno, no sé si la compañera va primero a dar una introducción a nuestro compañero del programa. Bueno, ahora vamos a recibir al ingeniero Sergio Lobo, quien es graduado en la licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con una maestría y un doctorado en Ingeniería Estructural de la Universidad de Connecticut. Actualmente trabaja como investigador en el programa de Ingeniería Estructural. Es el encargado de investigar y promocionar el uso de dispositivos de disipación de energía en edificaciones para reducir el daño estructural. Entonces, un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gran gusto para mí estar aquí hoy y poder compartir con ustedes un poquito acerca de este tema, que espero que sea de utilidad para ustedes en un futuro cercano en el ejercicio de sus profesiones. No sé si aquí hay estudiantes de otras disciplinas que no sean ingeniería civil. Esto está ampliamente fundamentado en la parte de civil, pero ustedes se van a dar cuenta que los sistemas de protección sísmico en estructuras civiles en realidad es un tema multidisciplinario y que, como decía Rolando hace unos minutos, es el futuro. Entonces, de nuevo, espero que sea de utilidad para ustedes en su carrera profesional. Bien, cuando yo hablo de protección sísmica, me refiero a que nosotros tratemos de evitar situaciones como las que estamos viendo acá, ¿verdad? Es una imagen del puente que colapsó en el Río de la Estrella durante el terremoto de Limón en 1991. Aquí lo que pasó fue que la aceleración del terreno fue tan intensa que los apoyos simplemente se salieron de su sitio. Los apoyos que estaban... el puente estaba apoyado en esta pila central y los apoyos se movieron de su sitio y simplemente colapsó y cayó al cauce del río, como ustedes ven acá. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer como ingenieros estructurales es evitar que este tipo de situaciones lleguen a ocurrir, ¿verdad? Y la manera en la que nosotros tratamos de hacer esto es mediante proveer a la estructura suficiente resistencia y suficiente capacidad de disipación de la energía sísmica. Esto lo tratamos de hacer en tres niveles, digamos. Lo hacemos con los materiales, lo hacemos con los componentes y las conexiones entre ellos,
y con la configuración. Cuando yo hablo de configuración, lo que quiero decir es seleccionar cuáles componentes voy a usar, ¿verdad? para generar mi estructura y a dónde los voy a ubicar en el espacio, ¿verdad? Dónde voy a colocar muros, columnas, vigas, etc. Entonces, cuando uno ve a nivel del material, lo que uno está buscando es que tenga ciertas propiedades. En este caso, lo que vamos a buscar es que sean materiales resistentes y que sean dúctiles. Materiales dúctiles son los que tienen la capacidad de deformarse, de tomar grandes deformaciones sin que se rompan, ¿verdad? O sea, van a deformarse bastante antes de que se produzca una falla. Entonces, esta característica nos va a permitir disipar la energía que está entregando el sismo a la estructura, ¿verdad? Con ciclos de carga y descarga, eso nos va a permitir disipar la energía. A nivel de los componentes, lo que tratamos de hacer es sacarle el jugo a esos materiales, lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces vamos a determinar dimensiones, formas, especificaciones, de manera tal que el comportamiento de esos componentes sea el que uno espera que sea, ¿verdad? Entonces, vamos a generar detalles como los que ustedes están viendo acá. Y finalmente, en términos de configuración, como les decía hace un rato, es seleccionar cuáles componentes vamos a utilizar y a dónde los vamos a poner. Entonces vamos a tratar de evitar que se generen condiciones en donde hayan irregularidades como las que ustedes están viendo acá. En general se trata de evitar esto, ¿verdad? Este tipo de edificios, por ejemplo, se trata de evitar, pero no siempre es posible porque a veces hay restricciones arquitectónicas, a veces hay restricciones de otros tipos, funcionales tal vez, y entonces en ocasiones es un poco complicado, pero en la medida de lo posible lo que nosotros tratamos de hacer como ingenieros estructurales es evitar este tipo de condiciones. Si vemos el problema de una estructura sometida a sismos desde el punto de vista de un diagrama de bloques, se vería como algo así. Los diagramas de bloques son ampliamente utilizados en otras disciplinas, no tanto en ingeniería civil, pero esto se usa muchísimo en otras disciplinas para representar sistemas dinámicos. Entonces lo que tenemos acá es una señal de entrada que vendría siendo el sismo, que va a entrar a una estructura que está previamente definida con las características que estaba mencionando anteriormente. Es un sistema altamente no lineal, ¿verdad? Tiene ciertas propiedades dinámicas, pero es no lineal. Y de esa estructura vamos a obtener una respuesta. Cuando yo digo respuesta me refiero a ciertos parámetros de ingeniería, desplazamientos, fuerzas y otros tipos de parámetros que nos van a permitir decir si la estructura se está comportando bien o no. Entonces evaluamos esos parámetros de ingeniería y decidimos si la estructura está bien o no, y si no, entonces entramos en un proceso iterativo. Básicamente este es el flujo del sistema dinámico que está representado acá. Entonces, con ese esquema podemos pasar a lo que vendría siendo la filosofía de diseño. Usualmente lo que nosotros tratamos de hacer es utilizar una matriz de desempeño como la que ustedes están viendo acá. De izquierda a derecha tenemos diferentes tipos de desempeño para la estructura. Tenemos una condición en donde la estructura va a estar operacional, se puede ocupar inmediatamente, seguridad de vida y prevención del colapso. Y de arriba hacia abajo tenemos diferentes intensidades del terremoto, ¿verdad? Entonces, de aquí para abajo aumenta la intensidad y de izquierda a derecha el desempeño es peor, ¿verdad? Entonces vamos a tener una condición en donde aumenta el daño. Ahora, no es lo mismo, digamos, obviamente no es lo mismo diseñar la tapia de la casa que diseñar un hospital, por ejemplo. Entonces hay diferentes categorías, diferentes niveles de importancia. Entonces ustedes pueden ver acá, no necesariamente es así como está en el Código Sísmico de Costa Rica, pero es muy similar. Tenemos diferentes niveles de importancia, ¿verdad? Entonces, las estructuras que tengan más importancia tienen que tener un desempeño mejor, ¿cierto? Entonces vamos a propiciar que tengan mejores desempeños. Entonces, vamos a ver que la mayoría de las estructuras se encuentran como en un área en esta zona, en esta diagonal.
Lo que pasa con la protección sísmica tradicional que estamos utilizando en la actualidad es que implícitamente está, o más bien explícitamente está, el concepto de que va a haber daño, en la estructura se va a dañar. Entonces, una vez que venga el terremoto máximo considerado, vamos a tener que incurrir en grandes reparaciones y esto puede ser problemático. Entonces el reto es precisamente migrar a una situación en donde tengamos un mejor desempeño de toda la infraestructura. Vamos a estar más cerca de desempeños en donde podemos seguir utilizando la estructura aun cuando tengamos terremotos bastante intensos, o podemos ocuparlos tiempo inmediatamente después de que ocurrió. Entonces, ese es el reto que tenemos como ingenieros civiles, y en este contexto es donde precisamente han nacido estos dispositivos de los que vengo a hablar hoy. Los sistemas de protección sísmica simplemente son unos aparatos que se colocan en diferentes partes de la estructura, y lo que tratamos de hacer es de disipar la mayor cantidad de energía que se pueda. Entonces, hay de diferentes tipos, y además no solo para la parte sísmica, sino que también se puede utilizar para mitigar vibraciones de otros tipos, ¿verdad? Como pueden ser viento, cargas vehiculares y otros. Lo que da origen a otra, eso sería tema tal vez de otra presentación, con respecto al control estructural. Entonces, ustedes van a ver que hay una gran cantidad, y es en serio, es una gran cantidad de dispositivos de protección sísmica. Y por lo tanto hay diferentes maneras de clasificarlos. Lo que pasa es que uno tiene que escoger alguna. Entonces, la manera que a mí más me gusta particularmente es la siguiente. Vamos a tener sistemas pasivos, ¿verdad? Cuyo principal idea es cambiar las propiedades dinámicas de la estructura, ya sea periodo natural o amortiguamiento. Vamos a tener sistemas activos, en donde vamos a tener algunos dispositivos que me van a aplicar fuerza desde una fuente externa en la estructura. Esta fuerza se va a aplicar de manera continua, entonces yo voy a estar o empujando o jalando la estructura dependiendo de lo que está pasando en ese momento. También podemos tener sistemas semiactivos, que es algo intermedio entre los pasivos y los activos, en donde no estoy agregando ninguna energía externa a la estructura, pero puedo cambiar algunas de las propiedades de ese dispositivo en tiempo real. Y por supuesto, tenemos combinaciones de ellos. Entonces de ahí nacen los sistemas híbridos, ¿verdad? Entonces yo les voy a mostrar ejemplos, más o menos cómo funcionan cada uno de estos tipos, algunos poquitos ejemplos de estos sistemas y aplicaciones en el mundo real. Empecemos entonces con los pasivos. Como les decía anteriormente, la idea principal de los sistemas pasivos es modificar las propiedades dinámicas de la estructura. Las propiedades dinámicas de la estructura quiere decir el periodo natural o el amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, las fuerzas que van a generar estos dispositivos simplemente suceden como respuesta al movimiento que está ocurriendo en la estructura. No van a requerir sensores ni fuentes de energía externa, y no se pueden adaptar en tiempo real. Entonces las tengo que predefinir. Y en ese sentido es muy parecido al sistema de protección sísmico tradicional, ¿verdad? Porque es un diagrama de flujo como el que estamos viendo acá, un sistema dinámico en donde tenemos la estructura, pero ahora tiene un sistema pasivo adicional. La gran diferencia es que estos sistemas pasivos yo los puedo, una vez que el terremoto ha ocurrido, yo tengo la posibilidad de llegar a una parte de la estructura y simplemente cambiarlo y poner otro. Entonces, la estructura principal se mantiene intacta, o al menos esa es la intención, ¿verdad? Pero en esencia lo predefinimos y ellos no se van a adaptar en tiempo real, ¿verdad? Entonces, lo tenemos así, perdón. Hay una gran cantidad de este tipo de dispositivos, entonces igual uno puede hacer diferentes clasificaciones, y la que al menos yo estoy familiarizado es la siguiente. Tenemos aisladores, amortiguadores de masa,
amortiguadores suplementarios y otros. Aquí yo los insto a ustedes, ¿verdad? Porque esto es un tema que está en constante desarrollo, entonces yo los insto a que piensen ustedes en nuevas formas también, porque hay un espacio ahí para la innovación, ¿verdad? Y esto verdaderamente es una tendencia a nivel mundial. Entonces empecemos con, yo traigo ejemplos de estas tres categorías, empecemos con los aisladores. La idea de un aislador sísmico es poner un dispositivo, colocar la estructura principal en un dispositivo que me va a permitir tener un movimiento importante con respecto al terreno. Entonces, yo voy a lograr desacoplar el movimiento del terreno, digamos, el terreno se va a mover debajo de la estructura y la estructura se va a tratar de mantener casi que estática. O los desplazamientos van a ser muchísimo menores que si estuviera fija. Entonces los ubicamos en edificios en la base, usualmente también se pueden ubicar a media altura, se podrían poner acá, eso hay diferentes tipos. Y en los puentes se coloca justo debajo de la superestructura, como se ve ahí. Hay diferentes tipos de aisladores, entonces tenemos unos de alta flexibilidad, deslizantes y otros más. Aquí les voy a mostrar el ejemplo de los aisladores de alta flexibilidad. Básicamente son dos placas de metal, digamos, una superior se ve un poco mal, pero es una placa de metal acá, otra aquí arriba, y en medio de ellos tenemos un elemento de hule que puede o no tener estas placas intermedias de acero, y este elemento de hule lo que va a hacer es que va a ser muy fuerte en la dirección vertical, va a poder transmitir la carga vertical, pero es muy flexible en la dirección horizontal. Si queremos aumentar el amortiguamiento de este tipo de dispositivos, entonces podemos añadirle un núcleo de plomo como se ve ahí. Entonces aquí les tengo un video de cómo es que esto más o menos funciona en una estructura real. Entonces, como ustedes pueden ver, se colocan los apoyos a cierto nivel de la estructura. Sobre eso vamos a montar la estructura principal. Y una vez que venga el sismo, va a permitir el desplazamiento. Y de esta forma evitamos que las fuerzas cortantes se transmitan a la estructura. Obviamente esto es una simulación, ¿verdad? Esto no es exactamente real, pero es un muy buen ejemplo de cómo es que funciona. Bien, el otro tipo de aislador se le conoce como deslizante. El concepto es bastante sencillo también, tenemos una estructura que está montada sobre superficies cóncavas, como se ve ahí, y entonces esto va a permitir que la estructura, cuando venga el terremoto, se mueva de un lado a otro. Este tipo de dispositivos se ven más o menos como se ve acá, es un par de placas igualmente, un par de placas de acero, tiene una superficie cóncava acá, y este elemento va a desplazarse cuando venga la excitación sísmica. Eso es más o menos como se ve ya en una obra real. Para que ustedes se den una idea de cómo se mueven estos dispositivos, aquí está un dedito. Entonces ustedes pueden ver que la estructura va a moverse con respecto al apoyo. Eso es bastante simple. Hay algunos ejemplos de aplicación. Tenemos esto está en el intercambio de cañas bagaces aquí en Costa Rica. Lo pueden ver ahí. El sistema que está utilizando acá es el de aisladores de alta flexibilidad, o sea, son aisladores de hule y están colocados justo abajo de la superestructura como se ve ahí. Otro ejemplo está en el aeropuerto de San Francisco, en California, y ahí podemos ver el tipo de aislador que es de fricción de péndulo, ¿verdad? O de péndulo de fricción. Otro tipo de sistema pasivo, recordemos que estamos todavía en los sistemas pasivos, se conocen como amortiguadores de masa.
La idea es bastante ingeniosa, es colocar una masa en la parte superior de la estructura y esta masa va a estar unida a ella, de tal forma que cuando se mueva esta estructura con el sismo, la masa se va a mover en la dirección contraria y de esa forma voy a mitigar la vibración. Eso es lo que tenemos ahí en la parte superior y nuevamente un videito aquí para que entendamos el concepto tal vez de una mejor forma. No se ve. Ok. Entonces, en esta primera parte del video, el amortiguador de masa está desactivado. Entonces, ustedes pueden ver que la vibración de las dos estructuras es bastante parecida, pero en algún momento va a llegar la persona y va a activar el amortiguador de masa y los va a poner a vibrar. Entonces ahora la masa se puede desplazar libremente y ustedes ven como la vibración de esta es bastante menor que la de la otra. Este es un sistema pasivo, de nuevo. Hay múltiples tipos, de nuevo. Insisto en esta idea porque es muy importante. Hay una gran cantidad de dispositivos y entonces hay espacio para hacer mucha investigación, mucho desarrollo, hay mucho trabajo, en otras palabras. Entonces tenemos traslacionales, tenemos de péndulo y otros, incluyendo líquidos y partículas. Aquí les traigo ejemplos de amortiguadores traslacionales y de péndulo. Este es un edificio en Nueva York, que fue finalizado en 1977. Pónganle atención a esa fecha, es 1977. O sea, está ahí desde hace un tiempo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo estamos en Costa Rica con respecto a otros países. Es cierto, estos son países de primer mundo, pero aún así, ¿a qué debemos aspirar nosotros, verdad? Les mencionaba al principio de la presentación que este tipo de sistemas se aplican para la protección sísmica, pero también se utilizan para otros problemas. En este caso, es para mitigar la vibración que se produce por viento en un edificio tan alto como las cargas de viento son muy altas y entonces me va a generar vibración y entonces para eso es que ponemos un amortiguador de masa como el que estamos viendo acá. Otro ejemplo, no necesariamente sísmico, está en el Puente del Milenio, está en Londres. Lo que tiene es un amortiguador de masa, pero ahora es vertical, ¿verdad? Entonces, cuando la gente, este es un puente peatonal, entonces cuando la gente va transitando por este puente va generando una vibración vertical y con este amortiguador de masa lo vamos a disipar la energía que se está transmitiendo. Entonces, ahí lo pueden ver. Este puente en particular también tiene unos amortiguadores, no lo tengo acá, pero tiene unos amortiguadores para mitigar la vibración en el sentido transversal, que es un ejemplo que es tal vez muy común. Otro ejemplo, viene siendo un amortiguador de masa, pero de péndulo, es tal vez el más famoso que existe a nivel mundial. Lo que tenemos es una esfera de acero que está literalmente suspendida en uno de los pisos más altos de esta estructura. Este edificio, si no me equivoco, tiene 101 pisos, de ahí el nombre. Entonces, esta esfera está suspendida de uno de estos pisos y cuando hay una vibración importante, entonces él se va a desplazar y va a compensar esa vibración. Más o menos, este es el principio que se utiliza. Este es un proyecto interesante porque cualquiera diría que tener esta masa ahí colgando es un gran desperdicio, ¿verdad? Porque hacer un edificio de estos es muy caro y tener una gran masa ahí que está simplemente colgando ahí es bastante caro, estoy perdiendo parte de mi inversión. Pero ellos lo pensaron de manera creativa y lo convirtieron en un atractivo turístico, ¿verdad? Entonces, ahora la gente paga por ir a ver eso. Entonces, es algo interesante de pensar también.
La última categoría que tengo yo de los sistemas pasivos aquí para enseñarles hoy son los amortiguadores suplementarios. La idea principal es añadir un elemento que va a tener, me va a aumentar el amortiguamiento en la estructura. Estos son quizás los que más se parecen a los sistemas tradicionales de disipación de energía sísmica. Incluso los podemos colocar en unas configuraciones muy parecidas a las que haríamos en un edificio de acero, por ejemplo. Entonces vamos a tenerlo en diagonal en esta configuración que se le llama chevron, ¿verdad? Y si queremos aumentar el efecto que tienen estos amortiguadores, podemos utilizar este tipo de dispositivos o de configuraciones para aumentar el efecto que ellos tienen en la estructura. La disipación de la energía se puede dar a través de fricción o a través de comportamiento inelástico en las estructuras o a través de la resistencia de un fluido viscoso al movimiento, y eso lo vamos a ver acá. Entonces tenemos una buena cantidad de tipos de fluidos viscosos, metálicos, de fricción, viscoelásticos, rigidez negativa, lo cual es un concepto interesante. Si ustedes tienen tiempo en el futuro, busquen en internet rigidez negativa, porque eso no es muy intuitivo, ¿verdad? A lo que le enseñan en la universidad es la rigidez, es una relación entre fuerza y desplazamiento, pero uno nunca se imagina que cuando uno aplica una fuerza podría aumentar el desplazamiento. Entonces eso es muy interesante, pero por hoy voy a dejarlo ahí. Los amortiguadores de fluidos viscosos, digamos, ustedes quizás se sienten familiarizados porque eso es lo que se utilizan en los carros, ¿verdad? Lo que popularmente conocemos como un compensador. Son muy utilizados en conjunto con aisladores sísmicos y estos dependen de la velocidad. Estos dispositivos básicamente son un cilindro que tiene diferentes cámaras, ¿verdad? Y adentro de este cilindro hay un fluido viscoso y hay orificios que permiten que el fluido viscoso pase de una cámara a la otra. Entonces, cuando hay una compresión o una tensión en este elemento, la resistencia del fluido a pasar por ese pequeño orificio es lo que me amortigua a mí o me disipa la energía. Aquí hay un ejemplo de cómo es que este tipo de dispositivos funcionan en una estructura muy simple, ¿verdad? Se ve aquí una estructura que no tiene el amortiguamiento y otra que sí, prácticamente ni se mueve. Y aquí esta persona lo está probando a diferentes frecuencias, ¿verdad? Entonces pueden ver cómo la estructura mejora el comportamiento sustancialmente. Algunos ejemplos de aplicación. Bueno, antes de eso, los amortiguadores metálicos también son muy importantes, muy utilizados a nivel mundial. La idea de los amortiguadores metálicos es que podamos usar la propiedad de utilidad que tienen los metales para disipar la energía, como decía al principio. Yo les recomiendo que también se graben así bien fuerte en su mente este término: aleaciones con memoria de forma. Hacia ahí va la industria, hacia ahí va la ingeniería. Se pueden hacer con ese tipo de materiales. Este tipo de aleaciones lo que hacen es que recuperan su forma. Uno las deforma, es capaz de deformarse mucho, y después de la deformación uno las puede volver a recuperar la forma. Entre los ejemplos más comunes de amortiguadores metálicos están los que se conocen como BRBs, ¿verdad? Que es un elemento de acero que está encamisado con otro elemento de acero y tiene algún mortero intermedio que me ayuda a controlar el posible cargas de pandeo. Entonces, de esa forma podemos inducir el comportamiento inelástico. Ejemplos de aplicación, tenemos aquí, esto es en México, la Torre Mayor, utiliza amortiguadores de fluido viscoso tipo Taylor. En Latinoamérica tenemos una gran cantidad de aplicaciones, principalmente en México,
en Chile, en Perú y en Ecuador. Eso ya se está usando mucho. Entonces, no es una cuestión solo de países de primer mundo, ¿verdad? Es para que ustedes vean que esto está incursionando cada vez más. Este es un ejemplo con Ariosto's BRB, los pueden ver acá, ¿verdad? Y esto está en Salt Lake City, en Utah. Bueno, entonces esta parte fue bastante amplia, pero está justificado porque es, como les decía anteriormente, es lo que más se parece, lo que tradicionalmente más se parece a la ingeniería civil, por eso es que los usamos más y tenemos más confianza en ellos. Pero en otras disciplinas, principalmente en ingeniería eléctrica, en ingeniería mecánica, los sistemas de control activo son muy comunes. Y en las últimas décadas esto ha empezado a utilizarse también en ingeniería civil. Los sistemas activos, el concepto fundamental es que uno puede introducir fuentes o fuerzas que provienen de energía externa en la estructura, y entonces con esas fuerzas yo voy a ser capaz de controlar las vibraciones de la estructura. Como les decía anteriormente, uno lo que puede hacer es estar empujando o jalando la estructura dependiendo de la vibración que está teniendo la estructura en ese momento. Uno va a poder medir lo que está ocurriendo y aplicar la fuerza con una ley de control, que en esencia significa que yo tengo inteligencia en la estructura, ¿verdad? Entonces vamos a requerir actuadores, que son los que van a aplicar la fuerza. Vamos a requerir sensores, adquisición de datos, procesar señales y diseñar un controlador. Tan solo esta parte es todo un área del conocimiento humano, ¿verdad? Diseñar un controlador es parte de la ingeniería de control. Entonces, como les digo, cada día se aplica más este tipo de teorías a la infraestructura civil. Como estamos añadiendo fuerzas externas a la estructura, entonces una de las desventajas es que vamos a tener que verificar su estabilidad. Otra de las desventajas es que vamos a necesitar grandes cantidades de energía para poder controlar esa vibración, ¿verdad? El diagrama de bloques de este tipo de sistemas ya es un poco más complicado, ¿verdad? Antes teníamos solo la parte inferior de este diagrama, y como pueden ver, ahora tenemos sensores que nos van a medir no solo el sismo, sino que también estamos midiendo la respuesta de la estructura, y con base en esas mediciones vamos a diseñar el controlador que le va a decir al actuador o al sistema activo qué es lo que tiene que hacer. Entonces ocupamos diseñar esa inteligencia, esa ley de control. Hay diversos tipos. Bueno, debo decir que esto, como les digo, esta parte de diseñar ese controlador es bien complicado. Eso es multidisciplinario, no es algo que estemos acostumbrados en ingeniería civil. Algunos de los tipos que hay es, tal vez el más famoso que hay es el de amortiguador de masa activa, ya lo vamos a ver, y los ariostres activos. De nuevo, estos puntos suspensivos son para que ustedes se imaginen y piensen que en el futuro van a haber más, aquí van a haber más, y ustedes mismos podrían ser los que están desarrollando nuevos sistemas. El concepto del amortiguador de masa activo es muy similar al amortiguador de masa pasivo, en donde tenemos una masa que está en la parte superior de la estructura, pero ahora tenemos un actuador. Entonces, esta masa ya no se mueve libremente, sino que ahora tenemos un actuador que la empuja o la jala dependiendo de lo que está ocurriendo en la estructura en ese momento. Entonces, este actuador va a requerir energía, va a requerir una fuente de poder. Y yo voy a medir lo que está pasando en la estructura para yo poderle decir a esta masa para dónde se tiene que mover. El principio se puede ver acá. En esta primera parte del video, él
investigador simplemente pone a vibrar la masa en un movimiento libre. Entonces ustedes pueden ver que después de que él apaga el control, la masa se queda vibrando ahí en oscilación libre por un gran rato. De hecho lo voy a adelantar porque es bastante. Y ahora lo que él va a hacer es nuevamente poner a vibrar la estructura y en determinado momento él activa el control, ¿verdad? Ahora lo apaga, activa el control, la masa se mueve y se acabó la vibración, hasta ahí llegó. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. El ejemplo por excelencia de este tipo de aplicación está en Japón. No es de extrañar que esté allá. Allá es donde existe mayor desarrollo de tecnologías activas y semiactivas e híbridas. En Japón, en Corea del Sur, en China, en toda esa parte de Asia, existe un gran desarrollo de este tipo de sistemas. Entonces vean este edificio, es bastante angosto, ¿verdad? Tiene forma como de un teléfono celular, es muy angosto. Entonces, si tratáramos nosotros de controlar las vibraciones de este edificio con las técnicas tradicionales, simplemente lo que le diría a un ingeniero a uno es, no, ese edificio no se puede hacer, punto, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron ellos es poner amortiguadores de masa activa en la parte superior para tratar de controlar las vibraciones que ocurren en este sentido, ¿verdad? Fuera de ese plano. Entonces tenemos sensores, una computadora que me va a dar el algoritmo de control y el actuador que está funcionando en conjunto con el amortiguador de masa activa. Otro ejemplo de esto está en Shanghai, en China. Tiene un amortiguador de masa en el piso 90. Y aquí hay un video bastante ilustrativo de cómo funciona. Yo creo que vale la pena verlo. Es un poco largo, pero al menos la última parte yo creo que vale la pena verlo. Está un poco borroso, pero espero que se pueda ver bien. Está en el piso 90 y esto es un amortiguador de masa activo. ¿Verdad? Entonces tenemos una gran masa que está suspendida en este sistema de marcos que están acá. Y él se va a mover en dos direcciones, ¿verdad? Dependiendo de lo que esté, de las vibraciones que estén ocurriendo en la estructura en ese momento. Tenemos dos, uno de cada lado. Si ustedes recuerdan la vista en planta, tenemos dos, porque eso me va a ayudar a controlar los movimientos de torsión que existen en ese edificio. Bien, entonces este es básicamente el principio de funcionamiento de este sistema. Ahora pasamos a los sistemas semiactivos. Los sistemas semiactivos yo creo que tienen aún más potencial que los activos, porque incluyen muchas de las ventajas de los sistemas activos, pero no tienen las restricciones. Las restricciones son que ocupa una gran cantidad de energía. Estos sistemas no ocupan tanta energía y además no me pueden volver la estructura inestable. Entonces, pareciera ser que tenemos lo mejor de los pasivos y lo mejor de los activos en un solo sistema. Sin embargo, sí voy a requerir sistemas de adquisición de datos, sensores, procesar señales y diseñar un controlador. Es muy parecido al sistema activo. El diagrama de bloques es exactamente igual que el anterior. La única diferencia es que en lugar de sistema activo vamos a tener un sistema semiactivo. Y hay una buena cantidad de tipos que se han desarrollado a lo largo de los años, ¿verdad? Tenemos fluidos controlables, rigidez variable, fluidos con orificio controlable, fricción controlable y más. El del cual yo estoy más familiarizado es el de fluidos controlables, en particular lo que se conoce como amortiguadores magnetorreológicos. Este amortiguador está desarrollado por una compañía que se llama LORT. Lo que tiene por dentro es un fluido
que tiene pequeñas partículas de metal que en presencia de un campo magnético se alinean. Entonces, como esas partículas de metal se alinean, la rigidez de este dispositivo cambia, aumenta. Cambia la rigidez y cambia el amortiguamiento. Entonces, cuando yo le introduzco una corriente a este amortiguador, soy capaz de controlar las propiedades dinámicas del dispositivo. Uno de los ejemplos más conocidos de uso de esta tecnología está en China, en el lago Dongting. Fue rehabilitado en 2002 y se colocó para tratar de controlar la vibración que tienen estos cables, ¿verdad? Esto es un puente atirantado y estos cables son los que le dan soporte al tablero del puente, y con el paso de los vehículos esos cables se mueven bastante y van generando un desgaste en las conexiones de acá y de acá, y entonces para controlar esas vibraciones ellos le pusieron estos dispositivos y han logrado reducir el problema. Finalmente tenemos los sistemas híbridos, que como les decía son combinaciones de los sistemas anteriores. Entonces podemos tener un sistema híbrido en donde tenemos un activo o un semiactivo en conjunto con un pasivo, o puede ser que esté el pasivo solo con uno de ellos o que no esté, ¿verdad? Hay varias combinaciones. Y ejemplos de aplicación está, por ejemplo, esta torre de control aéreo. Tenemos un disipador de masa híbrido, así se llama, que básicamente lo que consiste es que en algunos casos se comporta como un sistema pasivo y en otros casos se convierte en uno activo. Entonces, en resumen, lo que yo quiero mostrar aquí no es ponerlos a leer todos, sino que ustedes vean el montón de áreas grises que están acá. Las áreas grises son todos los que al menos yo tengo conocimiento y de los cuales no hablé nada. Hay un montón. Y en muchos casos dicen otros, ¿verdad? Entonces, insisto en lo que dije anteriormente. Hay mucho espacio para trabajar en nuevos dispositivos, en nuevas tecnologías. Esto evoluciona, todos los días sale uno nuevo, no les miento. Entonces, yo los insto a que ustedes investiguen un poco más del tema. Pueden tal vez querer hacer algún proyecto de tesis que está investigando alguno de estos sistemas, o tratar de aplicar uno de estos sistemas que ya les hablé en alguna otra condición. Y por último, es un resumen de los ejemplos de aplicación que les mostré hoy. Los ordené por año, ¿verdad? Entonces, vean, en Estados Unidos en 1977 ya tenían uno de estos. En Japón ya se usaban en 1989. ¿Dónde estaban ustedes en 1989? No habían ni nacido. Y ya en Japón habían sistemas activos. En Costa Rica los estamos empezando a usar hasta hace muy poquito. Necesitamos que las nuevas generaciones se involucren más en esto, porque el país requiere que la infraestructura sea resiliente. No nos podemos dar el lujo de que se venga un terremoto y todo quede dañado. Podemos salvar vidas, sí, y las personas que han trabajado en el Código Sísmico han sido muy responsables en el sentido de que se rescatan las vidas, se protege la vida, pero debemos aspirar hacia algo más en el futuro, ¿verdad? Ese algo más es evitar que la infraestructura que tanto nos cuesta, porque somos un país subdesarrollado, nos cuesta todo el triple y que se nos dañe, ¿no? Ocupamos incentivar estos sistemas. Entonces, con eso termino mi presentación, y si tienen preguntas, con mucho gusto.
Bueno, pues nada más para aclarar, yo no tengo conocimiento de que hayan exactamente amortiguadores con ese nombre. Tal vez, no sé si se refiere a aisladores sísmicos. ¿Quiénes dan mantenimiento? Bueno, eso le corresponde a las autoridades decidirlo, ¿verdad? Depende de si es un puente, por ejemplo, es una infraestructura pública. Yo no estoy muy al tanto de la ley y a quién le toca qué, ¿verdad? Pero si estamos hablando de un puente público, obviamente es el Estado el que tiene que proveerle mantenimiento a eso, ¿verdad? No sé exactamente cuáles son las minucias de a quién le toca y cómo se hace eso, pero si estamos hablando de un puente, le toca al Estado. Si es un edificio privado, pues al dueño del edificio o el dueño de la infraestructura es al que le toca hacer el mantenimiento, como le tocaría si no se usara un dispositivo corriente, o sea, si tuviéramos un diseño corriente, ¿verdad? Siempre el mantenimiento le corresponde al dueño. Para completar eso, generalmente el fabricante de estos sistemas provee un manual de mantenimiento. Entonces es el cliente, ¿verdad?, el que tiene la responsabilidad de darle el mantenimiento respectivo siguiendo la recomendación del fabricante. Con mucho gusto. ¿Hay algunos que sean prohibidos por el código? Del código sísmico, dice usted. Bueno, de nuevo, yo no tengo conocimiento de que se hayan utilizado este tipo de sistemas anteriormente en Costa Rica. Entonces, no estoy seguro, tal vez Rolando tiene más información. Sí, en cuanto a dispositivos de aislamiento sísmico o estos dispositivos de disipación de energía, el código sísmico no tiene en este momento ninguna regulación al respecto. Si usted quiere diseñarlo en este país, y ese ha sido uno de los problemas por los cuales no vemos tanto, es porque usted tendría que ir a la normativa internacional y basarse en ella. Entonces, porque en el país no existe en este momento. No hay normativa. No existe ninguna norma en el cual en el código sísmico, por ejemplo, usted no va a encontrar ningún tipo de especificaciones relacionadas con el uso de estos dispositivos. Entonces, eso ha sido limitante de por qué en el país no se ha desarrollado con la rapidez con que en otros países sí se ha hecho. Sí les puedo comentar que hablando con el presidente de la Comisión de Códigos Sísmicos de Costa Rica, el ingeniero Miguel Cruz, él me comentaba que se tiene esperado para el 2019, que sale la nueva versión, ojalá así sea, va a aparecer un capítulo con respecto a este aspecto. Nosotros en el programa de ingeniería estructural consideramos que este es un tema bastante estratégico, importante, que se debe de desarrollar en el país y en eso es lo que va a estar trabajando el grupo como tal, siendo serio el que va a hacerse el responsable de que podamos divulgar aún más eso. Pensamos participar en que efectivamente se llegue a incluir dentro del código sísmico. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Acerca de entes internacionales, ¿cuáles son? Los entes en este caso sería, por ejemplo, ASHTO, que es la organización que regula lo que es el diseño y construcción de puentes en los Estados Unidos. Y en el caso de Estados Unidos sería la ASCE, la American Society of Civil Engineers, el cual tiene un capítulo completo sobre cómo se deben diseñar este tipo de... Sí, de sistemas pasivos. Eso sí. Existe normativa en otras partes del mundo que regula o que le da alineamientos a los ingenieros que diseñan sistemas pasivos, ¿verdad? De nuevo, eso es lo que los ingenieros civiles tradicionalmente estamos acostumbrados, ¿verdad? No existe regulación, al menos no la conozco, para sistemas activos, ¿verdad? Esto ya es algo mucho más avanzado, requieren pruebas, digamos, por ejemplo, incluso los pasivos requieren pruebas, ¿verdad?
Se requiere investigación y desarrollo. Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero es muchísimo más complejo el caso de los sistemas activos, ¿verdad? El otro día estábamos comentando Sergio y personas sobre los sistemas activos, en donde, por ejemplo, parte de la presentación que decía que estos se han desarrollado más que todo en Japón, Corea, China. Comentábamos de que es solo ahí donde se han desarrollado. Estados Unidos, que es un país tan desarrollado, no sigue en esa dirección. Es bastante complejo, requiere mucha parte de ingeniería, requiere la ingeniería civil, pero también requiere otras disciplinas para que participen. Adicionalmente requieren energía eléctrica, y la energía eléctrica es una de las cosas que primero se baja durante un sitio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo este sistema tan elaborado y no existe energía eléctrica durante el evento, ¿verdad? Exacto. De ahí que es que yo digo que los sistemas semiactivos tienen más potencial porque, por ejemplo, los amortiguadores magnetorreológicos funcionan con baterías de carro, entonces eso tiene muchísimo más potencial, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen más preguntas. En el país, cuando hablamos de amortiguadores como los elastoméricos, los puentes, ¿esos no se consideran amortiguadores activos? Sí. Al menos dentro de la forma que tengo yo de clasificarlos. Recuerden que hay otra gente, dependiendo a quién usted le pregunte, hay otra gente que dice eso es una categoría aparte, ¿verdad? Pero su comportamiento definitivamente es pasivo porque no hay ningún tipo de energía que está introduciendo el dispositivo, ¿verdad? ¿Podría decir que en el país solamente hay este tipo de amortiguadores? Sí, yo estaría muy sorprendido de ver si hay algo que no sea pasivo. No creo. Pero, digamos, específicamente esos, digamos, en pasivos hayan varios. Entonces, específicamente los elastoméricos son los que son como de hule. Ajá. Son los únicos que habían. De los que yo tengo conocimiento son estos de elastoméricos que se utilizan en los puentes, al menos los puentes que yo mostré al puro final son el de la Pozuelo. Vamos a ponerlo acá. Está el del río Virilla en el puente de la Pozuelo, conocido popularmente, y el intercambio de cañas y bagaces. Estos tienen apoyos elastoméricos de alto amortiguamiento. Los puentes que dan acceso al nuevo terminal de contenedores de Moín tienen apoyos de péndulo de fricción. Existe un edificio, como ustedes ven aquí, que es para el centro de datos de la Caja de Ande, que también tienen apoyos de péndulo. De hecho, el de APM Terminals es de triple péndulo, así se llama, es diferente. Pero el de Caja de Ande es de péndulo de fricción. Ahora estábamos hablando, ahora temprano, que existen otros puentes. Yo como tengo poco de haber llegado acá, no estoy muy empapado de qué es lo que hay y qué no hay, pero tengo entendido que hay otros que también tienen sistemas similares, pero nada más allá de esto no, ¿verdad? Si ese Caja de Ande cuando hablamos de edificios, estamos hablando de 2 pisos, ¿verdad? Es para que no se dañe el sistema informático, ¿verdad? Que es sensible, ¿verdad? Entonces quiere controlar el movimiento. Entonces estamos hablando de un edificio que son 2 pisos. Como 3 pisos, creo que son, sí. Es relativamente pequeño, que era la avenida Segunda, nosotros no lo conocemos, pero es parte de lo que vamos a ir a visitar un día de esto, ¿verdad? Pero sí es el único edificio, 3 pisos que existe en este país. Una característica que tienen los edificios aislados, por aquello de que alguien les llegue a decir a ustedes si este edificio está aislado, bueno, una forma de saberlo, los edificios aislados tienen que desplazarse mucho en la base, ¿verdad? Tienen que desplazarse 30, 40, más centímetros. Entonces, para permitir ese desplazamiento, yo ocupo hacer un perímetro, un pozo alrededor de la estructura, para permitir ese desplazamiento, como se ve en el video que les enseñé, ¿verdad? Hay un foso alrededor de la estructura para permitir ese desplazamiento. Esa es una forma de saber si eso es verdad o no.
Tiene que existir ese foso, si no está ahí, no hay manera de darlo, va a chocar. ¿Verdad? Y esta tecnología se utiliza no solamente para construcción nueva, sino que también se utiliza para rehabilitación. Una Correcto. forma eficiente de rehabilitar una estructura que tal vez en vez de yo reforzarla, más bien incluyo uno de estos dispositivos y lo que hace es que prácticamente me reduce las fuerzas sísmicas y queda casi prácticamente igual. Lo único que habría que agregarle son los Esto es muy utilizado en edificios patrimoniales, ¿verdad? Edificios que son viejos, que nos fueron construidos con sistemas de protección sísmica, ni siquiera la tradicional, sino que son muy viejos y no tienen, ¿verdad?, iglesias viejas que hay. Entonces, esto puede servir a mejorar la capacidad de esa estructura sin tener que cambiar muchísimo, ¿verdad? Porque eso es algo muy importante. Tienen valor histórico, entonces cualquier intervención que yo haga en esa estructura patrimonial va a ser refutada por las autoridades. Entonces, una manera de mejorar el comportamiento sísmico puede ser incluir aisladores en la base. ¿A partir de cuántos pisos necesito un tipo de diseñador? Es que no es una cuestión de cuántos pisos, ¿verdad?, sino es una cuestión de que yo quiero proteger lo que está dentro, ¿verdad? Como decía Rolando, el edificio puede ser de un piso, pero si lo que yo tengo ahí es muy valioso, ¿verdad?, yo necesito asegurarme de que el comportamiento cuando venga un terremoto extremo sea propicio, no se me vaya a dañar lo que tengo yo adentro o la misma estructura, ¿verdad? Entonces, no hay un límite inferior o superior para esto, ¿verdad? En realidad depende de qué tan importante es la estructura. complementando un poco esto que dice Sergio, si hay algo con estos por ejemplo, estos apoyos de aislamiento sísmico, amortiguadores de aislamiento sísmico, es el hecho de que no es la pomada canaria para resolver todos los problemas, sino que se pueden utilizar para cierto tipo de edificios con un periodo de vibración corto. Estamos hablando de hasta 0.5 segundos. Porque lo que busca el sistema es alargar el periodo de estructura. Entonces, si yo tengo una estructura que es muy alta, tiene un periodo muy grande, si yo le pongo estos disipadores, verdaderamente lo que va a hacer es aumentar el periodo, pero no me va a aumentar la media. Entonces, lo que se busca es aplicar en estructuras con periodos cortos, periodos máximos de 0.5 segundos. Y adicionalmente hay que tener cuidado del tipo de suelo. Si es un suelo blando, más bien no es recomendable utilizarlo. Entonces hay ciertos factores que hay que tomar en cuenta a la hora de ver si este es el sistema en este que estoy hablando, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los amortiguadores de aislamiento sísmico. Porque si tuviera esos problemitas yo podría combinarlos, ¿verdad? Yo podría combinarlos con los amortiguadores de estas diagonales, ¿verdad? Yo uso casi que son como compensadores de carga, ¿verdad? Yo puedo combinar amortiguador en la base con amortiguador diagonal. Y entonces ahí sí puedo hacerlos funcionar mejor, ¿verdad? Pero si quiero utilizar únicamente los amortiguadores de la base, hay ciertas limitaciones a las cuales existen y que tengo que tener cuidado. No se puede utilizar en todos los. Es muy importante lo que dijo usted de que no es la pomada canaria. Y este es algo también que yo creo que es valioso para ustedes que son estudiantes ahora. Uno se da cuenta cuando termina la ingeniería que uno cree que ya todo está resuelto, pero no es cierto. En el caso de los aisladores sísmicos hay muchos problemas también. Por ejemplo, uno de los temas que más preocupan son las aceleraciones verticales de un sismo, en este sentido. O también preocupa muchísimo, yo les hablaba de ese perímetro que tiene que haber alrededor de la estructura, pues para darle acceso a la estructura hay que cubrir ese perímetro, no va a quedar ahí como ¿verdad?, como una piscina abierta, como en la Edad Media, no va a quedar eso así, ¿verdad? Entonces eso hay que taparlo, y esa tapa que se le pone alrededor de la estructura, eso
tal vez una tapa pequeñita no genera mucha fricción, pero si uno ya tiene un perímetro considerable, eso genera fricción y me limita la capacidad de desplazarme. Entonces, va en contra del aislamiento sísmico. Entonces, esos son un par de ejemplos para que vean que no todo está descubierto. Hay muchas cosas que investigar. Ajá. ¿Qué empresas traen estos ventiladores? Bueno, está el Aztec, tiene un convenio con Mahiva, que es una compañía suiza, si no me equivoco. De ahí en adelante no estoy seguro quién más lo trae. No sé si usted sabe, Rolando. Yo conozco solamente si estaba el Aztec, la Valera costarricense, ¿verdad? Entonces no se hizo sofisticado, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo se llama? Ellos son los representantes de Magieva en el país. Magieva es una empresa suiza. Creo que es Suiza, sí. Y que es muy grande, ¿verdad? Tiene todo tipo de estos sistemas. Pero hay otras más, o sea, no es la única que existe. Hay otras, pero no sé si tienen representación en Costa Rica. Yo creo que no necesariamente tienen que tener representación aquí, podrían contactarlos directamente. Con las facilidades del internet, que hay hoy en día, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero sí hay otro, DSI en California, es una empresa también bastante conocida. De los amortiguadores Taylor. Los amortiguadores Taylor, esa es una compañía muy conocida. La Mitsubishi en Japón. Bridgestone hace amortiguadores de esto, perdón, apoyos elastoméricos también. Entonces hay bastantes empresas también que se dedican a esto. Lo que dijo el Sergio hace un rato, que hay que pensarnos. La normativa internacional dice que si yo voy a utilizar esos dispositivos, yo necesito probarlos antes de colocarlos en el edificio. Estar seguro de que efectivamente hacen lo que dicen que hacen. Saben que no funciona, ¿verdad? No funciona, se toca de cabeza la estructura. ¿Y alrededor de cuánto va el costo de estos? Yo vi un video ayer porque estaba tratando de buscar esto, una gente en Ecuador, no sé cómo andará con respecto a Costa Rica, pero es para darle una idea. Ellos decían en ese video que anda como un 3% del costo de la construcción. Entonces, es bajo, pero es algo, tampoco es despreciable. Sin embargo, los beneficios... Un 3% de inversión adicional al beneficio que usted tiene, en el cual después de un sismo fuerte, la estructura no se le va a dañar, comparado a que esa estructura sin aislamiento, cuando pase, no se va a caer, pero se va a dañar, y yo tenga que invertir dinero en rehabilitarla, en repararla. O sea, póngalo. O sea, No, y pensemos... dueño del edificio, ¿qué diría yo? Ponga esa cuestión. Sí, yo también. No, y pensemos en un hospital, por ejemplo, que eso es a lo que aspiramos en el corto plazo, es que ojalá la caja pueda empezar a usar esto. Un hospital es lo principal que debe estar operando justo después de una emergencia, ¿verdad? Si tenemos una emergencia que ocurre un terremoto fuerte y hay heridos y hay que llevarlos al hospital, el hospital tiene que estar funcionando, tiene que estar ahí, ¿verdad? Tiene que estar funcionando. Y no solo ahí, sino que operando, ¿verdad? Entonces, sí, tal vez es un costo que no es despreciable, pero vale la pena. Bueno, creo que no funciona, no importa. Bueno, muchísimas gracias por venir, por poder sacar de su tiempo y más a ustedes también por haber preparado toda la presentación y estuvo muy interesante. Muchísimas gracias. Y si pueden también participar en las otras charlas que van a ver en la Semana de Ingeniería, en las redes sociales estamos publicando las diferentes actividades para que también los profesores nos quieran